Un estrés producido por Dios. Desde el día en que descubrí el versículo "Busca la paz y síguela" del Salmo 34:14, tenía la esperanza de que mi vida se calmara un poco. No se ha calmado, pero yo sí. Al eliminar algunas raíces de desasosiego, practiqué una cirugía al estrés que proviene de mí. Al atacar los centros del estrés que hay en mi vida, puedo manejar el estrés que me llega. Y todavía queda bastante. Es porque debe haber algo de estrés. Lo que me sigue presionando es el estrés celestial ideado especialmente para mí, el calor que prueba, fortalece y embellece el tiempo. La paz personal no consiste en eliminar el estrés. Si vivimos sin presión, somos tan frágiles como el florero del alfarero antes de hornear. Dios ha estado dándome una nueva forma en su rueda muy hábilmente, haciendo de un bulto algo más valioso, pero esa artesanía necesita un fuego que la fortalezca. Al buscar la paz, trato de eliminar el estrés que yo produzco y de controlar el que otros me producen. Lo que queda es el estrés que el mismo Dios o bien causa o bien permite. Cuando vivimos en paz, resistimos el estrés inducido por nosotros mismos, pero esa paz crece con el estrés que produce Dios. Si a un trozo de carbón se le quita la presión, no hay diamante. Si se quita el irritante granito de arena del estómago de una ostra, no hay perla. Si se protege a un manzano del dolor del cuchillo que lo poda, hay poco fruto. La presión, la irritación y el dolor también pueden ser instrumentos para cultivar a la gente. Lo que puede quebrantar, debilitar o matar es una presión equivocada. Ahí fue donde mi vida agitada creó una sobrecarga. Aún ahora que me he deshecho de gran parte de esa carga, mis días siguen muy apretados, llenos de exigencias, cambios y frustraciones. A pesar de que el peso es tan grande como siempre, no parece tan pesado. Dios puede que envíe una carga, pero nunca enviará una sobrecarga. A medida que mi corazón ha seguido la paz en toda la Biblia, he descubierto esta perspectiva sobre mis presiones. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 7 al 11. Ahí está. Este es el estrés que contribuye a nuestra paz. Aquí la disciplina se define como adiestramiento, pero si no estamos buscando la lección del instructor en el problema, solo vemos el dolor e ignoramos la paz. Cuando una persona que busca la paz entiende que le están adiestrando y que no está en problemas, se puede relajar incluso bajo fuego. Saber que la paz viene de ese dolor no hace que lo disfrute más, pero lo puede manejar con más calma. Con toda franqueza, yo por poco pierdo mi paz personal antes del mes. Mi prueba definitiva con el estrés llegó al final del verano. Salí de mi momento decisivo con una nueva sensación de esperanza. Esperaba que el otoño fuera una locura, como siempre, trabajando para aclimatar a 3 niños en diferentes colegios, lidiando con otro inicio escolar lleno de energía en el Ministerio para Jóvenes, un horario muy ocupado de charlas y reuniones. Entré al combate del otoño gozoso, con expectativas y confiado. Había aprendido a practicar la paz. No esperaba una avalancha encima de la locura, pero esa avalancha empezó a finales de septiembre en un juego de fútbol en la escuela secundaria local.
Un amigo me agarró por el brazo y me dijo abruptamente: «Creo que tu hijo se rompió un brazo». No tuve más que mirarlo para confirmar las malas noticias. Nunca olvidaré la escena siguiente en la sala de emergencia. Puesto que ambos huesos se habían roto y torcido, el médico tuvo que hacer tanteos, empujar y jalar durante mucho tiempo. Mi hijo fue valiente, pero su dolor era casi insoportable. Por extraño que parezca, de una manera que solo un padre puede entender, mi dolor también era insoportable. Cuando finalmente llegamos a casa, mi esposa y yo estuvimos de acuerdo en que nos sentíamos totalmente agotados, como si a nosotros también se nos hubiera roto un brazo. La lucha emocional duró más que el dolor físico. Tal vez un brazo roto no ocupe un lugar muy alto en la escala del sufrimiento humano, pero es una carga pesada para un niño atleta de 12 años. Todos sus sueños deportivos de otoño quedaron destrozados por ese brazo roto. La timidez natural de empezar la escuela intermedia se complicó con 4 meses de tener un yeso en un brazo. Las temporadas preferidas de mi hijo, de octubre a Año Nuevo, se evaporaron mientras sus amigos iban a toda marcha y él no podía hacer lo mismo. Cuando el médico nos anunció que los huesos estaban sanando torcidos, nos dimos cuenta de que la batalla podía durar años, no meses. Había temores en mi nueva paz. Ese brazo roto terminó siendo solo el comienzo de un andar de nuevas tensiones. La noche que mi esposa y yo regresamos de Haití, a ella se le presentó un severo ataque gastrointestinal. Puesto que no se podía mover, tuvimos que llevarla a emergencias, al hospital en ambulancia antes de poder siquiera desembarcar. Su dolor era tan agudo que el médico de nuestra familia se quedó la mayor parte de la noche con nosotros. Era la segunda vez en 2 meses que había tenido que ir a la misma sala de emergencia y ver sufrir a alguien a quien amo. A eso le siguió un peligroso ataque de flebitis que también le dio a mi esposa, obligándola a permanecer en cama cuando íbamos a toda velocidad para terminar un proyecto grande. Para cuando la hepatitis la obligó a acostarse durante 6 meses, o bien teníamos que reír o llorar. Hicimos un poco de las dos cosas, y para completar, tuvimos que pasar una semana en el hospital con nuestra hija también. Los temblores estaban empezando a registrarse más altos en la escala de Richter. Con las cosas en casa como estaban, al menos hubiera sido útil si la oficina hubiera permanecido estable, pero no fue así. En esa misma época tuvimos una fuerte crisis económica que amenazaba con paralizarnos. Nuestra gente no se quejaba, pero no se le estaba pagando a tiempo. Al mismo tiempo surgieron algunos conflictos de personal que no se habían resuelto y que amenazaban con separarnos. Las largas reuniones que resultaron de todo ello produjeron nuevas tensiones por causa de una reorganización. Y para colmo, el propietario de nuestro edificio nos informó que había vendido nuestras oficinas. Teníamos que mudarnos. Para entonces, dentro de mí sentía un fuerte terremoto. Justo cuando estaba tratando de simplificar mi vida se complicó aún más. Me puse de rodillas y dije: Señor, si quieres que logre la paz personal, ¿por qué sucede todo esto? No me estás dando ni una oportunidad. En realidad, lo que Dios me estaba dando era exactamente una oportunidad de obtener la paz. Todos esos trastornos me estaban obligando a reajustar mis prioridades, algunas de las cuales no hubiera visto nunca si no hubiera sido así. Las dependencias enfermizas estaban desapareciendo, puesto que cada vez era más difícil preguntarle a Ron. Sin querer, estaba menos disponible a causa de los fuegos que tenía que apagar, y me estaba acercando a Dios más que nunca. Como Él es nuestra máxima fuente de paz, y empecé a probar lo que era la paz de Dios
que sobrepasa todo entendimiento, según Filipenses 4:7. Dios permitió que yo quedara atrapado en una avalancha de estrés amigable. Me estaba ayudando, guiándome a reorganizar mi vida con expectativas más razonables, y las pruebas no me habían llevado a la paz, sino que la habían confirmado. Dios estaba diciendo a través de aquel torbellino: mi paz es mayor de lo que pensaste. ¿Cómo sobrevivir las tormentas del estrés? En medio de todo el alboroto de las Olimpiadas de verano de 1984 en Los Ángeles, California, hubo una muerte trágica que mucha gente pasó por alto. Boomer no sobrevivió. Boomer era un águila calva que debía volar hacia el Coliseo bajo las notas de un himno patriótico en las extravagantes ceremonias de apertura. Desafortunadamente, Boomer no pudo asistir a su actuación. 3 días antes de que empezaran las Olimpiadas, murió. Dicen que de estrés. Supongo que hasta las águilas se dan cuenta cuando las cosas se descontrolan. La presión de la gente fue demasiado para el ave. Sabía cómo sobrevivir a los peligros del desierto, pero no a las tensiones de la civilización. Podemos solidarizarnos con el pobre Boomer. Todos pasamos por esos momentos aplastantes en que sentimos que vamos a morir de estrés. Recientes investigaciones médicas nos dicen que mucha gente muere, literalmente, de estrés. Para el resto de nosotros, que sentimos el castigo de la muerte emocional, las habilidades de supervivencia se vuelven cruciales. Establecer fuentes de quietud y crear hábitos pacíficos nos da recursos maravillosos para lograr la paz interior. Cuando atacamos las raíces del estrés en nosotros y los centros de estrés crónico que nos rodean, dejamos espacio para el estrés amigable que siempre va a estar presente. Pero incluso con ese plan para lograr la paz, hay algo importante sin solucionar. ¿Cómo manejar el resto del caos, las circunstancias que no están bajo nuestro control? Hay importantes respuestas en el relato de la tormenta más violenta que se haya experimentado en el Nuevo Testamento. Hechos 27 describe el viento huracanado del nordeste que amenazó a la nave que transportaba a Pablo para asistir a un juicio en Roma. Perdieron todo control de sus circunstancias y sin embargo sobrevivieron. Y encerradas en esa historia azotada por la tormenta, estaban las 4 habilidades que necesitamos para sobrevivir las inevitables tormentas del estrés. Deshágase de la carga que no necesita. Lucas, el autor de Hechos, explica la primera habilidad de supervivencia de esta forma. Dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda con sus propias manos. Si alguien le hubiera sugerido al capitán del barco al salir que la carga, los aparejos del barco y tal vez su sillón favorito se irían por la borda, probablemente lo hubiera contestado mal. Pero cuando los azotó la tormenta, decidieron que podían arreglárselas sin algunos de los artículos que a una vez estaban seguros de necesitar. Si queremos lidiar con nuestros propios vientos huracanados, tenemos que deshacernos de la carga que no necesitamos. Claro, a veces se necesita una tormenta para que consideremos siquiera soltar algunas cosas. Parte de nuestra carga adicional pueden ser las malas cosas que hemos acumulado, como una relación transigente, deudas cada vez mayores, una creciente obsesión con el dinero, un hábito pecaminoso que nos enreda, una acción crítica, cosas a las que nos aferramos hasta que una tormenta nos revela cómo nos están hundiendo. Además existen las cargas buenas de las que podríamos tener que deshacernos bien. Tendemos a acumular compromisos que, por separado, son neutrales e incluso inútiles, pero juntos son demasiado para nosotros. Una tormenta es nuestra oportunidad de cambiar. Cuando se apacigua el mal
tiempo podemos volver a la misma sobrecarga o estilo de vida erróneamente sobrecargado. Eso, a la vez, podría preparar el escenario para una tormenta aún mayor. Si quiere sobrevivir a su huracán personal, evalúe la carga adicional y deshágase de ella antes de que lo hunda, de una manera u otra. Ocúpese de las cosas que de verdad importan. Lucas nos cuenta que el huracán Pablo duró 2 semanas. Entonces apareció un ángel a Pablo a medianoche. Este visitante introdujo una segunda habilidad de supervivencia en caso de tormenta. El apóstol dio el siguiente mensaje a la tripulación: no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: te ha concedido que todos los que navegan contigo puedan sobrevivir. Hechos 27, 22 al 24. Básicamente, el ángel sencillamente había recordado a Pablo: el barco no importa, sino la gente. Para sobrevivir una tormenta, usted debe preocuparse de las personas a quienes amamos. Con todas las presiones que tiene la gente para lograr cosas, nuestros seres queridos pueden quedarse poco a poco en los rincones de nuestra vida. La negligencia no es a propósito. La mala hierba crece en el jardín, no porque la plantemos, sino porque la olvidamos. Más de un hombre deja a su esposa e hijo atrás porque va en pos de sus metas profesionales. Más de una mujer desaparece de los momentos más importantes de sus seres queridos porque se concentra en un empleo, un círculo social o una responsabilidad religiosa. Los compañeros de trabajo o empleados se pueden convertir en funciones en lugar de personas con necesidades. Sin darnos cuenta, permitimos que los que están cerca de nosotros se conviertan en simples fuentes de información, transporte, abrazos, dinero o servicios. Por lo general, se necesita una tormenta para restaurar nuestros valores. En la búsqueda de paz, el barco, el proyecto, calendario, fecha límite, organización o presupuesto se puede perder entre las rocas. Eso es caro, pero no importa. Lo que no podemos darnos el lujo de perder es a nuestra gente. Si la tormenta lo lleva de nuevo a ellos, tiene todo lo que realmente necesita. Siempre puede encontrar otro barco. Muestra su desesperación a Dios. Nuestra fe tiende a ser muy calmada hasta que nos golpea una crisis. Entonces pasamos de los pies a las rodillas y Dios se convierte en algo más que alguien que nos ayuda. Es nuestra única esperanza. Lucas aparentemente habló por sí mismo, y Pablo también cuando dijo: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hechos 27:20. Probablemente fue por eso que el ángel que los visitó saludó a Pablo diciendo: Pablo, no temas. Me alegro de ese pequeño vislumbre de la humanidad del apóstol. Lo tengo en tan alto pedestal que hubiera esperado encontrarlo de pie valientemente en la proa del barco, como George Washington cruzando el río Delaware. Pero en vez de eso, Pablo parece estar tan aterrorizado como todos los demás, e igual de desesperado. En su desesperación encontró al Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo nos presenta un ejemplo de una tercera habilidad de supervivencia en una tormenta: mostrar nuestra desesperación a Dios. Los marineros del barco en el que iba Pablo percibieron que iban en dirección a las rocas. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. A menudo,
El pánico nos hace buscar un bote salvavidas en lugar del Señor. Mis botes salvavidas, por lo general, han empeorado las cosas. He empleado a la gente equivocada, gastado sin sabiduría, eliminado programas demasiado pronto, forzado a la gente que amo. Una tormenta puede hacer que nos dejemos dominar por el pánico o nos puede hacer orar. Es mejor orar que dejarnos dominar por el pánico. Cuando desaparecen nuestros puntos de referencia, como las estrellas de los marineros, aprendemos lo que la oración significa realmente. Despojados de toda posibilidad de autorrescate, nos echamos sobre el Señor. Nuestras oraciones no son controladas, predecibles ni en tercera persona. Finalmente abrimos la mano religiosa y dejamos que Dios la llene con algo sobrenatural. En algunos momentos de su vida con Él, Dios le va a despojar de todos los demás recursos, dejándole únicamente con Él. Y entonces descubrirá, como dijo un antiguo y sabio santo, ¿no sabes que Jesús es todo lo que necesitas hasta que es todo lo que te queda? Y entonces tendrá paz, independientemente de cuánto dure la tormenta. Las palabras del rey David podrá proclamar: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Salmo 94, 19. Vuelva a tener una rutina saludable. Cuando el barco se dirige hacia las rocas, el almuerzo puede esperar. Sin embargo, cuando el barco de Pablo estaba a punto de encallarse, él apremió a la tripulación a que comieran. Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Hechos 27, 33 y 34. Pablo abogó por una cuarta habilidad de supervivencia en una tormenta: regresar a una rutina saludable. Cuando una fuerte tormenta azota nuestro barco, nuestras rutinas diarias son generalmente lo primero que echamos por la borda. En realidad, mientras mayor es la presión, más importante es que cuidemos nuestras fuentes de fortaleza. Cuando empezamos a perder sueño, a dejar de comer y a no descansar, comenzamos a hundirnos. Tendemos a descuidar nuestras fuentes de tranquilidad cuando tomamos atajos. Más que nunca tenemos que luchar por tener ese tiempo de calidad con nuestro Señor, nuestros cónyuges y nuestros pequeños. Esas rutinas saludables son las que nos mantienen fuertes tanto en los días soleados como en los días de tormenta. La tormenta nos arroja a donde debemos estar. Un verso de un antiguo himno interpreta bellamente las tormentas por las que pasamos. Por orden divina llegan nubes y tempestades. Cuando Dios ordena una tempestad en mi vida, es porque se necesita un cambio. Generalmente, la tormenta no es el verdadero problema, no desde el punto de vista de Dios. Es un desequilibrio en mis prioridades, un desarreglo tan sutil que no lo veo hasta que la turbulencia capta mi atención. En las tormentas, cuando literalmente me tiran tan fuerte que vuelvo al equilibrio, estoy aprendiendo a no echar por la borda esa maravillosa paz nueva, cuando mi barco da vueltas descontrolado. Es, más bien, hora de deshacerme de la carga que no necesito, ocuparme de las cosas que en verdad importan, mostrar mi desesperación a Dios y regresar a una rutina saludable. Dios ha proporcionado esa estrategia positiva para soportar las tormentas del estrés familiar. El relato del huracán, Pablo termina con una postdata emocionante. Lucas cuenta que la tempestad finalmente se hizo encallar en la isla de Malta. Un vistazo al mapa revela lo que en realidad sucedió en medio de aquella tremenda crisis en el mar. Malta queda justo frente a la costa sur de Italia, el destino original del barco. Todo el tiempo que ellos pensaron que estaban descontrolados, estaban en el rumbo correcto. Siglos antes, el antiguo profeta judío Nahum lo dijo en una oración sencilla:
Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Nahum 1:3. Puede que nuestros planes se vean interrumpidos por las tormentas, pero a los planes de Dios nunca les sucede eso. De hecho, la tormenta forma parte de su plan. Si no abordamos el barco, los vientos de Dios nos van a arrojar justo a nuestro lugar, por muy perdidos que nos sintamos. No basta con arreglárselas. Según un diccionario, arreglárselas es luchar o contender en términos bastante parejos. Eso suena a caminar en el agua, pero no llegar a la costa. Puesto que mi vida saturada de estrés no me ahogó, supongo que me las estaba arreglando, pero lo único que nos queda fuera del agua es la cabeza. Nos volvemos vulnerables ante cualquier ola que pueda venir. Cuando yo hice el compromiso de procurar la paz, quería aprender a conquistar el estrés, no solo a arreglármelas con él. El estrés estaba sacando a relucir mi lado oscuro, trastocando nuestra vida familiar y entremezclando las prioridades razonables. Yo tenía hambre de una paz que me soltara de sus garras. En la Biblia encontré una promesa que ha sido probada por 2 milenios de creyentes. El apóstol Pablo tenía las credenciales para escribir las palabras. La turbulencia y las revueltas habían sido para él un estilo de vida. Justo antes de la promesa, enumeró todos los disturbios grandes de la experiencia humana: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Romanos 8:35-36. Luego, pensando en ese catálogo de las tormentas de la vida, proclamó: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Si podemos ser más que vencedores en las tensiones de la vida, ¿por qué debíamos conformarnos con arreglárnoslas? La diferencia entre arreglárselas y vencer parecen ser esas 4 palabras: por medio de aquel. Sin ellas, esta no es más que otra inspiradora forma de decir: piensa positivamente. La verdadera paz personal no es el resultado de un pensamiento positivo. A la larga, la paz es una persona. Los antiguos profetas judíos lo llamaron príncipe de paz. Cuando Jesús vino, los ángeles de la Navidad prometieron que sería un Salvador cuya salvación traería paz. Cuando se fue, prometió: la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Su siervo Pablo lo resumió cuando nos recordó: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Efesios 2:17. Luego, en 6 sencillas palabras, dio la receta para la paz, porque Él es nuestra paz. Efesios 2:14. Yo era uno de esos que Pablo describió como los que estaban cerca. Hace años reconocí que la guerra que había en mi corazón era en realidad una batalla con Dios. Me di cuenta de que no podía tener la paz que Cristo estaba ofreciendo hasta que Él fuera mi príncipe, abriendo las manos que tan apretadamente se habían aferrado al volante de mi vida. Permití a Jesús guiar. Puesto que fuimos hechos para vivir para el Dios que nos hizo, nada está en su sitio hasta que lo encontramos. Y solo podemos encontrarlo en la cruz, donde su Hijo pagó la cuenta por nuestra guerra contra Dios. Ya sea que hayamos rechazado a Dios o simplemente lo hayamos descuidado, el resultado es el mismo: una vida que Él hizo y por la que pagó, vida sin Él. Si lo invitamos, Él entra a nuestras vidas, trayéndonos su paz. Desde que hice mi visita personal a la cruz de Jesús, he encontrado y he conocido a la persona que es la paz. En medio de las épocas de tensión más turbulentas, no me he hundido, como dijo Pablo, por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37.
La presión que ejerce por dentro siempre ha sido mayor que la presión externa, pero durante mucho tiempo he sido mucho menos que más que un vencedor. Mi complicado estilo de vida dejó que muchas otras manos agarraran ese volante. No choqué, pero estaba haciendo giros bruscos. Y entonces se abrió la puerta de la prisión y mi rescatador dijo: busca la paz y sígueme. Desde entonces la he buscado. La paz que he anhelado ha estado ahí desde que Cristo vino. Pero yo era como alguien que tenía una cuenta bancaria inagotable, pero que no estaba girando muchos cheques. La pobreza, la presión que mi vida estaba esperando que viniera la paz en vez de ir a buscarla. La paz interior es la condición natural del corazón donde vive Cristo. Lo único que tengo que hacer es dejar de obstruir y sabotear las líneas de suministro. En cierto sentido, mi búsqueda de paz termina donde empezó. Hace años acudí a Cristo en busca de paz. Años después estoy aprendiendo a disfrutarla, descubriéndolo a Él más profundamente que nunca. La búsqueda de la paz es a la larga la búsqueda de una persona. Los ventarrones del estrés me han llevado al príncipe de paz. Y de la misma forma en que a Pablo un viento huracanado lo llevó al desierto de Dios, Él puede estar usando las tormentas de su vida para llevarlo a usted a Él. Si la carga que lleva le parece demasiado pesada, es porque nunca debió llevarla solo. Tal vez arreglárselas con su estrés sea para usted una experiencia precaria, pero conquistarlo esté totalmente fuera de su alcance. El estrés está erosionando hasta su capacidad de arreglárselas. Ese momento extremo es su oportunidad. Por extraño que parezca, puede que esté más cerca de la paz que nunca, y el estrés de su vida le ha llevado allí. Nos cansamos de pelear, y Jesús nos susurra quedamente: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Cuando somos fuertes y orgullosos nos sentimos autosuficientes. No sentimos la capacidad, la necesidad, a pesar de que es tan urgente como en ese entonces. Pero luego de ser golpeados y heridos por años de batalla, sabemos que necesitamos ayuda, el descanso. Ese remanso de paz que solamente Jesucristo puede ofrecernos. Y es entonces cuando nuestra mano busca la suya. La paz es una persona, y la paz arraigada en Él puede pasar cualquier prueba triunfalmente. Corrie ten Boom testificó de eso desde el peor infierno que el hombre haya podido crear, los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial. Ella y su querida hermana Betsy pagaron el precio de esconder judíos en el ático de su hogar en Holanda. Por medio de la tortura, la humillación y el dolor, acudieron a Cristo, el cual moraba en ellas, y probaron su paz. Su ministerio estuvo apoyado por las credenciales de un sufrimiento que pocos de nosotros hemos conocido jamás. Betsy murió enferma en aquel campo de concentración. A Corrie la liberaron gracias a un error tipográfico. En sus horas de agonía, Betsy comunicó un mensaje que Corrie llevaría por todo el mundo durante casi 40 años. Betsy dijo: diles que no hay pozo que sea demasiado profundo, porque el amor de Dios es más profundo aún. Corrie y su hermana sabían lo que es ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. La paz que Cristo da es así de firme. Si mi estrés me hace anhelar su paz, entonces me ha llevado a casa. La tormenta nos ha transportado al puerto que hemos buscado toda la vida. Sí, Jesús es la paz. Busca a Jesús y tendrás paz. Si este video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanilla de notificaciones.